Buenos días. Tengo dos invitados que siempre son mis invitados y están en su celular. Porque se ponen nerviositos con el tema del deber y las lealtades y cosas así. La semana pasada, estábamos hablando del desprecio y dentro del tema del desprecio hicimos como una alusión a la lealtad y al deber, que un poco tiene que ver con cómo nosotros creemos que somos algo por encima de otra cosa. Muy por encima de otra cosa, voy a hacerlo exagerado. Y como que creemos que deberíamos de haber explorado un poquito más, ¿no? En esta sensación de identidad que nos apropiamos y que creemos que nos define, que tenemos que a toda costa reconocer como nuestra y hacerla valer, ¿no? Y el otro día estaba pensando que, ¿se acuerdan cuando hicimos el de las metáforas masculinas? Que hay como un deber ser ahí muy cabrón, ¿no? De cómo hay que actuar y qué implica ser un hombre y cómo se tiene uno que comportar. Y de las mujeres es lo mismo, ¿no? Que cómo que hay que hacer y cómo hay que vestirse y quién hay, y cómo, en qué mamá, qué orden de factores te definen. Y pienso cuántas subdivisiones de cuántas pinches cosas ha de haber que vamos sumando en nuestro recorrido, ¿no? Entonces, pues, insisto, si fuéramos solo humanos y ahí la dejáramos, no nos andaríamos estrellando con tanta cosa, ¿no? Hay una metáfora, por decirlo de alguna manera, que es un ejemplo del taller de cuando todos deberíamos de vivir con la luz apagada. Eso quiere decir que no pudieras ver a la persona enfrente más que sentirla y te podrías relacionar con quien fuera desde un lugar de absoluta generosidad. Sería muy genuino en la relación de amistad, la fórmula amorosa, lo que sea, ¿no? Porque realmente te darías a la tarea de conocer a esa persona en el interior, porque pues como no la ves y no te ve, no tienes muchos referentes. Sería todo el mundo más honesto, ¿no? Entonces, cuando empieza en el módulo 1 en el taller, siempre les digo que somos de este tipo de gentes que nos estrellamos con cristales de 9 milímetros, que es el otro, en su forma física. O sea, uno viene caminando y te estampas a la chingada con lo que tú opinas o juzgas de lo que estás viendo, ¿no? Si tienes la luz apagada o tuvieras una venda en los ojos o fueras ciego, pues tú no te estrellarías con ese cristal de 9 milímetros, primero porque te daría mucha curiosidad ante qué te encuentras y estarías como tratando de verlo desde otro lugar, o sea, tu mirada ya no te engañaría. Las miradas de rechazo, de las que hablábamos en el podcast pasado, surgen del juicio y la opinión, no tienen otro lugar de procedencia, ¿no? Y cuando tú no tienes manera de juzgar y opinar, te vuelves una gente con la guardia más baja y estás más abierto a lo que la vida trae y a la experiencia de estar vivo y todo eso, ¿no? Entonces, siempre me llama mucho la atención porque yo desde muy chiquita, o sea, yo no sé a qué se deba, ¿no? Pero creo que es una cualidad en mi caso. No veo cuerpos, no, o sea, no tengo esa cosa que tiene la mayoría de la gente que se estrella con colores y alturas y razas y entonces no tengo eso, no sé identificarlo. Entonces, siempre me decían, no, es que a ti todo te vale madre. O sea, ¿cómo es posible que andes saliendo con ese cabrón? ¿O por qué tienes esa amiga? ¿Qué no la ves? Siempre me preguntaban eso. ¿Qué no la ves? Pues que por eso era mi amiga, porque yo sí la veía. O sea, yo sí la veía, pero pues no la veía como la veían los otros. Yo no tenía problema con su forma física. Nunca he tenido problema con la forma física de nadie. No me genera interés. O sea, no tengo ninguna circunstancia a favor o en contra de los cuerpos de las personas, ¿no? Por lo mismo, tampoco me interesa nada qué religión profesan, dónde viven, cómo se llaman, como que no tengo de dónde vienen, qué estudiaron, cuánto tiempo han invertido en qué cosa. Como que me parece muy intrascendente. O sea, siento que hay alguien adentro de ese cuerpo que no escogió y que el habitante de ese cuerpo me parece súper interesante. O sea, quiero saber todo lo que su experiencia de ser ese güey allá dentro de ese lugar me puede ofrecer. Me parece fascinante, ¿no?
Entonces, cuando me mandaron mis papás a ese verano en un suburbio de Chicago a vivir en una área de gente que era afroamericana, no, pues yo fui feliz. O sea, a mí me encanta cómo tienen musicalidad, viven con un ritmo interno increíble, son súper creativos, tienen una forma de ser felices que es increíblemente atractiva, son gente muy cohesiva, o sea, tienen un concepto de familia muy estrecho y a mí eso me parecía fascinante, ¿no? Entonces yo andaba toda madre, porque pues a mí me parecía que yo nunca iba a tener una oportunidad de relacionarme con el interior de tanta gente tan gozosa desde ese lugar, ¿no? Entonces ahí voy yo, toda contenta, y toda la gente me decía que estaba loca yo, o sea que aparte era un lugar que era peligroso en teoría, no sé por qué, que tenía pues un montón de índices altos de cualquier cantidad de cosas que eran innombrables, que estaba muy lejos de la civilización, o sea, una bola de cosas rarísimas, que hoy pienso, a mí nunca me ha pasado nada, y ahora sí, de veras puedo decir que no me ha pasado nada en ningún lado que me han dicho que es muy hostil, o sea, que no entres ahí porque todo es grave, no vayas acá porque... Pero creo que la cualidad, por ponerla de alguna manera, es que yo veo gente. O sea, yo me encuentro con personas, con seres sensibles o como dicen en los budistas tibetanos, sentient beings. O sea, seres sintientes, ¿no? Y puede sonar muy esotérico y la chingada, pero es que no es. O sea, mi trascender los cuerpos de las gentes, como pude trascender el mío, porque creo que esa es la clave. O sea, pude trascender mi forma física. Quiere decir, me dejó de importar el cuerpo como se veía y empecé a disfrutar el cuerpo como se sentía. Entonces un día llegué a la conclusión de que yo ya había sanado porque se sentía muy bien traer mi cuerpo puesto. O sea, empecé a darme cuenta que era como una sensación de arropo, ¿no? Y dejé de empezarle a verle errores y fallas y defectos y cosas que me hubiera gustado tener y que hubiera querido corregir. O sea, todo ese condicionamiento social se esfumó en el trayecto de empezar a toparme con gente. O sea, de poder darle valor a esa cualidad mía que yo creía que era un defecto, porque pues siempre estaba siendo yo medio castigada porque me juntaba con esa gente. Y empecé a darme cuenta que toda esa proximidad me había alimentado el espíritu y que puedo estar con quien sea desde un plano de absoluta igualdad. O sea, me siento muy cómoda estando con quien sea si trasciendo ese espacio que no es importante, que es cómo se ve quién eres, ¿no? Entonces, ahora que me preguntan mucho que por qué, es que cuánta objetividad, ¿no? Y digo, no es objetividad, es que es fácil cuando no te estrellas. Es muy fácil cuando la mirada no opina y no juzga. Y es muy fácil cuando yo no siento que yo me identifico con nada aparte de ser un habitante de mi cuerpo. O sea, pues que sí tengo un nombre y un apellido porque pues es más fácil que te registren en algún lugar y tengan como motivo de tu existencia, o que pues sepan de qué familia eres por si te pierdes te puedan devolver. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Pero fuera de eso, como que no me sirve de nada saber cómo te apellidas, de dónde vienes, cuánto dinero tienes, qué estudiaste, con quién te casaste. Por eso el taller es tan grato en ese sentido. Porque aquí no sabe nadie quién es, dónde vive, con quién está casado, si tiene hijos, no tiene hijos, qué estudia, dónde trabaja. O sea, es irrelevante dar datos que son innecesarios para la proximidad. Y lo hemos podido lograr bastante bien porque dentro de los grupos del taller, que son total y absolutamente diversos en todos los sentidos, y se juntan a tomar clase, de repente acaban sintiendo cercanía y acaban sintiendo afecto profundo y una sensación de cariño y de confianza por la gente con la que están y no la conocen, pero es que sí la conocen. Ese es mi punto, o sea, es la primera vez que realmente conoces a alguien con quien estás, que no es porque te estrellaste, te hiciste para atrás para ver contra qué te estrellaste y ver si eso con lo que te estrellaste es bueno para ti o no. La gente es buena para la gente. O sea, la sensación de comunidad es grata y debería de ser absolutamente indistinta del grupo al que perteneces. O sea, si tú solo te relacionas con gente como tú,
tú solo suenas a ti y tú solo sabes estar contigo. Pero si tú te aprendes a relacionar con gente de todo tipo de personas con experiencias de vida distintas, a eso me refiero, tu sensación de amplitud se expande, pero tu sensación de deber se reduce, que es lo que es maravilloso. O sea, tú ya no debes ser nada para nadie porque realmente nadie es nada. No sé si me explico. O sea, estamos todos aquí de paso, pues. Pero, y de camino conectas con todos porque compartes en esencia lo mismo. Uh-huh. Porque eres un alma pasando por un cuerpo humano experimentando este camino de la humanidad. Sí. Y eso puede ser lo que te hace más cercano a cualquier cosa. Pero como que veo que eso lo puedes hacer o así sumando o lo puedes hacer restando no, pues también. Claro. Y después tienes esta cosa que me sigue dando vueltas, que es esta falsa vinculación o vinculación por excepción. No por suma. Sí. Y entonces acabas con víctimas similares y ese proceso te va a exigir lealtades, te va a exigir que probablemente actúes en contra de tu propio espíritu. Sí. Y te va a destruir. Te destruye. Fíjate, ve cómo puede ser grandísimo, si quieres pensarlo, raza. Sí. O puede ser minúsculo, como dentro de una propia familia. Y hay un hashtag que yo uso cuando somos mis primas, a las que me refiero, digamos, en fotos en Instagram o que son mis primas hermanas, y pongo hashtag y pongo las Coppel de Mazatlán. Ese término no lo acuñé yo. Es un término muy viejo en mi familia que distingue a unos Coppel de los otros, ¿no? Y porque tenemos ciertos... Cada vez se han borrado más, pero... En una época fueron muy poderosos porque tenemos cierto estigma, ¿no? O sea, había una subdefinición de lo que ser Coppel y de Mazatlán significaba, ¿no? Entonces, cuando yo era más chiquita y había ya, mi familia ya había salido, digamos, de Mazatlán, que es de donde todos somos originarios, y habíamos medio poblado un poco más extensivamente el estado y luego, pues, en la República, pero en el estado todavía era entonces... en Sinaloa no éramos tan bien vistas las Coppel de Mazatlán. O sea, te decían, no, es que esas son las Coppel de Mazatlán. Como que era medio peluceador el asunto, ¿no? Pues porque éramos de la playa, andábamos en chanclas o descalzas, teníamos como una forma de relacionarnos muy particular, éramos muy mal habladas, teníamos relación con un montón de gente que, ya ven, les digo, en teoría no deberíamos de tener... o sea, es muy ligera la vida en Mazatlán. La gente es muy a toda madre. O sea, me atrevo a decir que a lo mejor ese es mi condicionamiento y por eso no veo cuerpos. O sea, me relaciono con la gente, ¿no? Eso es propio de los lugares que son el puerto y donde no había mucha gente en esa época. Entonces, pues te tocaba lo que te tocaba y estaba bien. Y éramos las Coppel de Mazatlán. Y entonces luego como que era chiste. Nosotros decíamos, no, es que nosotros somos las Coppel de Mazatlán. Como diciendo, güey, pues... O sea, este comportamiento obedece a un cierto origen. Pero fíjate cómo está cabrón. O sea, dentro de las mismas familias, provenientes del mismísimo señor. O sea, mi papá Polón llegó de Polonia, siendo un judío, a Mazatlán, sin familia, en su práctica tan amada, sin poderla llevar a cabo en ningún lado, porque pues no había sinagogas, no había más... gentes de la comunidad en ese momento, 1800, o sea, un cagadero. Somos todos provenientes del Señor, todos. ¿No? O sea, no hay variables así que digas, híjole, cuánta pinche gente no, es la misma familia. Y dentro de la misma pinche familia, con el mismo amigo, ¿cómo es posible que haya subdivisiones, no? Uh-huh. Bueno, las subdivisiones pueden ser desde el desprecio, pueden ser desde el deber, pueden ser desde la lealtad, o pueden ser porque por tus pistolas tú sigues viendo gente de la manera equivocada, ¿no? O sea, a través de sus cuerpos. Y entonces, hoy ya lo hacemos nosotros como en forma de lealtad. Sí. O sea, nosotros juramos lealtad a las Coppel de Mazatlán. Es orgullosamente un término que podemos haber acuñado. Nosotras no, pero ya lo adoptamos. Y hoy que lo pienso, digo, no mames, ¿cómo es posible que está todo chueco?
O sea, nosotros no somos las Coppel de Mazatlán, somos una bola de gente que estamos por algún accidente siendo parte de una familia, ¿no? Pero es como tenemos estos grupos de adhesión que nos hacen sentir seguridad, porque la referencia es idéntica. O sea, tenemos historias comunes, tenemos familiares con los que nos identificamos más que otros, tenemos una manera de estar en el mundo, hay una historia que podemos contar, tenemos las lastimaduras son similares, tenemos historias de la ciudad que son comunes, tenemos las mismas nostalgias, las mismas melancolías, entonces formamos parte de un grupo, ¿no? Ahora, si ese grupo, cuando nos hemos sentido atacadas, digamos, porque antes éramos las peluciadas, pues de repente hoy que recuperamos una cierta capacidad, digamos, o hoy nos volvimos estas mujeres verbales que somos activistas en una bola de cosas extrañas y nos metemos en pedos porque somos súper opinionadas y pues somos como viejas despeinadas en chanclas en todos lados y nos metemos en andar defendiendo la humanidad de los demás, vamos a pensarlo así, o que no se desprecie o lo que sea. Como que ese valor recuperado que nos volvió las Coppel de Mazatlán, ahora es muy orgulloso. O sea, hay una sensación de validación en nosotras que en lugar de sentirnos empoderadas, nos debería decir, hey, necesitan bajarle de huevos porque son iguales que lo que eran antes, son gente, ¿no? O sea, seguimos siendo las mismas viejas. Y hay algo que de eso se puede volver ilustrativo. O sea, si quieres usar eso, como decías tú, en tu contra, digamos, en contra de los demás y a favor tuyo, o viceversa, entras en una ruta complicada porque te sigues estrellando. Ahora, si piensas que no te estrellas con gente, te estrellas con el apellido, ¿no? Y lo que se espera de ti. Y no nada más en el apellido, también te estrellas con el género dentro del apellido, ¿no? No dije los Coppel de Mazatlán. O sea, somos las. ¿Y qué crees? Que ahí no está mi hermano, que también es parte de mi familia. O Isaac, mi primo, pues tampoco. O sea, qué raro, ¿no? Que excluiste. Sigues haciendo subdivisiones, ¿no? Puedes hacerlas tan increíblemente delgadas como una oblea y pues te va a caber una persona. Digamos, no sé, tú y a lo mejor alguien más, ¿no? Pero el chiste no es la subdivisión que en el libro del zoológico de Vasily Grossman se llama la supereliminación, porque hay una selección que se vuelve supereliminadora, ¿no? Y creo que podemos hacer este ejemplo de 1000 maneras. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta de todos los subtipos de humanos que hemos creado, con todos los adjetivos, atenuantes, excepciones que eso puedan generar? Y cómo eso, en lugar de hacernos cercanos, nos vuelve cada vez más distantes unos de los otros, ¿no? Entonces, pues, pienso, cuando digo al Dani decir, no, es que ese es porteño y todos son de Argentina, pienso, claro, es que hacemos lo mismo. O sea, fíjate cómo no importa qué país, de qué edad, de qué procedencia, que tenemos esta manera tajante de crear una diferencia. O sea, de decir, tú y yo no somos lo mismo. O sea, tú no te confundas. O sea, no, tú no eres de Mazatlán, tú no te confundas. Pero ¿cómo que no? ¿Qué tiene que ver? O tú no eres mujer, no te confundas, ¿no? O tú no eres argentino, no te confundas. Tú no eres del sur, no te confundas. Tú no eres de Buenos Aires, no te confundas. Tú no, o sea, pero entonces, ¿qué es no te confundas? Porque lo que es inquietante es el no te confundas. No de dónde vienes ni qué eres. Pero es más fácil ponerle títulos a la gente y resguardarlos ahí o encapsularlos ahí y listo, ya te conozco, ¿no? Como que sos argentino de la Patagonia y está lleno de naturaleza, ¿no? Por eso como que el otro día que fui a la Patagonia, no, porque es del sur, sí, no le tiene miedo a las abejas. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿en qué momento hiciste esa comparación de que sos de un lugar o del otro? Porque vos sos de Mazatlán, te gusta el mar. Capaz que te cagó el mar toda la vida y dices, bueno, me tocó ser de ahí. Sí. Pero enseguida le metemos el título para... O sea, somos tan huevones de no querer conocer al resto de la gente que decimos, bueno, vos sos de este equipo, yo soy de este y bueno, vamos, matémonos. O sea, pero para ahí sí tenemos ganas de destruir, ¿no? Como que destruir al otro o tratar de peluciarlo o hacerlo a un lado.
y sea quien sea. Como vos decís, está dentro de la familia y podés decir, no, puta, este es de Boca, boludo, no vamos a hacerlo mierda. Ajá. Pero después cuando salí, a mí me pasa mucho ahora que me salí de Argentina y puedo ver las cosas desde otro lado, como que la cercanía se va haciendo más todavía que estando dentro del deber ser ese que te meten en la cabeza y te programan como diciendo, bueno, no, cuidado con porque según mi experiencia hizo tal y tal cosa. Sí. Pero bueno, vos capaz que estás dispuesto a que te pasen las cosas a tu experiencia. A mí déjame la experiencia vivirla con la gente Sí. como yo quiera vivirla. Y si me quiero equivocar con la gente o no me quiero equivocar, eso ya es responsabilidad mía. No, y es gozoso cuando te permites tú crear tu propio referente de proximidad o de amor o de afecto. Porque creen tener la necesidad enseguida de venir a decirte cómo los tenés que ver con los ojos de ellos. No, pará, si vos ni comés lechuga, hermano. ¿Qué vas a estar viendo a la gente de tu perspectiva nada más si vos no podés ver más allá de un pedazo de pan? Sí, Voy a ver a la gente porque diciendo, bueno, no, chao, gracias. ¿Sabes qué? No, de tu perspectiva nomás es la limitante Sí. y tenés muy poquitos en tu entorno de circunstancias, no puedes ver más allá, ¿no? Es correcto. Así que dije, no, bye, gracias. Pero ¿qué será, Dani? Porque tú acabas de decir que es por huevón, que uno no quiere ver más allá. Yo todavía no tengo una respuesta correcta o una que me suene así, que me satisfaga. ¿Por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué hacemos el shortcut en vez de hacer la vuelta larga de entender? Porque nos da miedo arriesgarnos a la perspectiva del otro. Porque imagínate que tú tienes zanjada tu opinión y eso crees que te define. O sea, yo opino que toda la gente de la Patagonia ama las abejas. Ya, me vale madre, ¿no? Y ya, y yo estoy contenta con esa idea y a mí esa idea me parece buena y yo se la comparto a toda la gente a mi alrededor y toda esta gente se suma a mi idea de las abejas. Pero a mí me da mucho miedo que de repente aparezca el Dani y me diga, oye, perdón, pero yo también soy de la Patagonia y me cagan las abejas, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que tener una conversación tú y yo en cuanto a que no estamos de acuerdo. Está bien, el problema es que quien escucha se cierra a la posibilidad del hablante porque no le gusta se arriesgue su punto de vista porque le da mucha inseguridad perderlo. Entonces, la gente que se defiende mucho cuando el otro habla es porque hay una profunda inseguridad ahí y la inseguridad viene de que te hagan cambiar de opinión. O sea, de que tú solo bajes tu historia a nivel cancha y digas, güey, me equivoqué, o sea, perdóname, pero es que no te conocía, ¿no? O yo no sabía que las abejas Y es muy común cuando entre más defiendes la historia, entre más argumentos encuentras para sustentarla, entre más te justificas, entre más te explicas, entre más recursos vas a traer de lugares, entre más porra consigues, más inseguridad sientes. Porque quiere decir que te estás sintiendo amenazado porque hay otra posibilidad de verlo y te está dando pánico admitir que tienes 200 años en el error de las abejas y pues que las abejas igual y a ti te encantan pero a otra gente le cagan, ¿no? O viceversa. Qué difícil, porque es muy difícil crear lazos de comunicación cuando no sabes escuchar, porque escuchar es una tarea compleja. O sea, requiere de mucha atención, de mucho bajar la guardia, de mucho querer entender qué te están explicando y de mucho arriesgarte a estar cambiando de opinión constantemente. O sea, porque la opinión siempre es un sesgo, es solo una forma de verlo, ¿no? Y cuando, ¿se acuerdan que les decía que mucho me llamaba la atención? Pedro Ferriz de Con tenía un noticiero hace muchos años y decían, líder de opinión en México. Así decían, ¿no? Pedro Ferriz de Con, el líder de opinión en México. Y yo siempre me petrificaba así, ¿cómo? O sea, ese amigo nunca cambia de opinión, porque aparte es líder en tenerla, ¿no? Y va a querer convencer a todo mundo que lo escuche, que él está en lo correcto, ¿no? O sea, jamás va a bajar la guardia para que alguien lo haga entender la vida desde otro lugar, hasta que la vida en seco lo frenó. Lo exhibieron terriblemente después de que él
castigaba muy severamente a toda la gente infiel y no sé qué, y lo cacharon allá atorado en algún sitio muy desafortunado. Entonces la vida le dijo, no vas a bajar la güey, vas a dejar de estar chingando, te vamos a hacer cambiar de opinión, ahorita vas a ver. Entonces, eso es lo que acaba pasando, que a mí me da más miedo, mucho más que escuchar y que la gente me haga cambiar de opinión. Ya no tengo opiniones de nada, soy como que soy muy abierta a lo que sea que venga, que es buena idea, leo todos los libros, me encanta hablar con gente que me diga, güey, no mames, ahí está otra forma de verlo y yo quiero ir a ver, ¿no? Y luego, no, ahí está otra y, pues yo quiero ir a ver también, quiero ir a ver todo. Porque me parece súper apasionante cuántas pinches formas de ver las abejas hay. O sea, cuántas miles de maneras de entender el tema. Y todas me parecen atractivas porque todas tienen algo que es de valor. O sea, es la percepción de un alguien con una experiencia de vida encima. Pues cómo no chingados vas a querer saber, ¿no? En la cárcel, por eso es tan fantástico dar clase. Porque tienes un universo de posibilidades de ver las cosas, ¿no? Todas esas mujeres que han experimentado cierto tipo de cosas en sus vidas tienen parámetros inimaginables de apreciación de un solo evento, ¿no? Y para mí es lo mejor que me puede pasar. Yo quiero todo el tiempo estar escuchando qué me van a contar y desde dónde lo vieron y cómo lo entendieron y qué referente tienen y cómo lo cambiaron. O sea, es fascinante. Pero el problema es que vivimos, ojalá no, pero no vivimos entre gente tan abierta. Vivimos entre gente muy cerrada. Y es gente que se suma a un cierto grupo con un propósito, que hay un deber ahí muy fuerte, un deber ser y un deber saber y un deber hacer y un deber decir y un deber defender y un deber hablar y un deber practicar, y como que hay mucha hostilidad y rigor en la práctica y les cuesta mucho trabajo intentar algo nuevo. O sea, aunque sea una forma de ver las cosas nueva. No estoy hablando ya ni de tipo práctica de ejercicio. No. O sea, una forma de ver las cosas. Entonces, tienes que metaforizar mucho o encontrar muchos símiles o como ilustraciones caricaturizadas de las cosas para que esas personas decidan, o sea, claro, ya entendí, ¿no? No es la opinión mía. Es otra manera de verlo y otras 100,000. O sea, no nomás la mía y esta y la otra. Todo lo que yo encuentro como interesante, desde qué ángulo te vas parando, para que tu percepción pudiera ser una 360 y tuvieras una forma de estar más nutrida, ¿no? Porque es más sensible, es mucho más empática, es más compasiva. Pero da mucho miedo porque tu identidad está amenazada. Está creada, desde esa óptica. O sea, tú crees que tú eres como tú ves la vida. Y el problema es que tú no eres como tú ves la vida. Tú eres y además ves la vida. No sé cómo explicarte, no tiene nada que ver. Entonces, cuando tú eres y ser es una avenida de 50,000 carreteras, pues quieres explorarlas todas antes de morirte, ¿no? Y cómo se ve la vida aquí, aquí, y acá y acá. Pero cuando tú crees que tú eres solo una carretera, tipo México-Acapulco, y en México-Acapulco siempre hay un huracán, pues tú siempre eres el huracán, o sea, no tienes más referente. Cuando más miedo te da la opinión del otro, es cuando más tienes que abrir la escucha. O sea, es cuando algo te avisa que es muy amenazante para el fuerte que acabas de crear, que es como medio castillo medieval, que esa forma de ver la vida de alguien más amenaza toda la construcción de identidad que tú inventaste. Y puta, está cabrón porque yo siento que los peores actos humanos se han cometido en nombre de esa estrechez o de ese rigor o de esa forma única de estar en el mundo sin cuestionarla y sin abrirte a la posibilidad de escuchar nada más. Yo me acuerdo cuando yo era más chica, bueno, y bastante más chica, siempre me decían, es que eres muy necia, es que eres muy necia, es que eres muy necia. Pero me decían necia porque no me suscribía a la forma de ver la vida de alguien más. Entonces yo decía, no, es que no estoy de acuerdo, o sea, y no es que tenga una opinión, porque me decían, a ver, entonces, ¿cuál es tu opinión? Es que no tengo una opinión, pero no me parece que tu forma sea la única. Eso es lo que yo alegaba, no es la única manera de verlo. Y me decían, pues es que estás mal, porque lo que pasa es que ni sabes qué piensas, como si eso fuera una ofensa, ¿no?
qué bueno que no sé ni qué pienso, ¿no? Porque entonces quiere decir que hay muchos pensamientos sucediendo y puedo medio escoger entre unos y otros y cambiarlos. Entonces era muy indecisa. O sea, todo lo que hoy encuentro grato en mí, o sea, poder no estar satisfecha con una sola respuesta de algo y buscar muchas otras alternativas que a mí me han nutrido la vida, antes eran una desventaja para mí, porque no era decidida, porque no mantenía mi toma de decisión, no la hacía perdurar, no la podía defender, no tenía hasta que llegué a una clase con el licenciado Pozo en preparatoria, que era nuestro maestro más adorado, hasta la fecha todo el mundo lo adoramos con locura y pasión, ya se murió hace poquito, pero ha sido nuestro mejor maestro, y nos hacía darnos cuenta que la opinión valía para pura chingada, que era cuestión de que alguien diera los argumentos necesarios para convencerte, para que te cambiaras de lugar, o sea, te cambiaras de opinión. Entonces nos ponían temas complejos, tipo, no sé, el aborto, a favor y en contra. Y entonces estábamos en prepa, primero de prepa, éramos unos niños. Entonces íbamos todas con nuestras pancartas casi de por qué estábamos del lado uno o el otro, ¿no? Y él siempre estaba de un lado y entonces empezaba a dar argumentos de por qué estaba él en el lado correcto. Y entre más decía, el que se vaya convenciendo se pasa para acá. ¿Y qué creen que pasaba? Que todos los que estábamos del lado opuesto acabábamos del lado del licenciado Pozo, ¿no? Y luego el licenciado se iba solo al otro lado. Y entonces ahí estábamos todos la bola de pendejos del lado de acá que ya nos había convencido y empezaba a encontrar argumentos lo suficientemente poderosos para que todos nos mudáramos de lado. Y dije, no mames, pues es que la vida se trata... Hay dos opciones. O sabes argumentar cabrón para convencer a un chingo de gente de que haga lo que tú quieres, o la opinión en realidad es solo eso. Es una forma de ver la vida. Y entre más elementos e información tengas a tu disposición, puedes ver la vida desde donde tú quieras. O sea, no importa, todo está bien, vamos a pensarlo así. Y creo que se vuelve esa lección para todos los que la tomamos, se volvió determinante en apertura. O sea, lo único que nos volvimos es gente abierta a lo que sea. Entonces, pues trabajar en Oceánica se volvió fácil para mí, porque yo escuchaba, todo el mundo decía, ¿cómo oyes esas historias horrorosas y no te afectan? ¿Cómo duermes y no sé qué? Y decían, pues esto es como el licenciado Pozo en su clase, ¿no? O sea, pues el que está allá me está contando algo que yo puedo ir a su punto de vista encantada y que me lo diga y yo digo, pues es que sí, si lo ves desde aquí, pues tienes toda la razón, ¿no? Y si lo ves así, pues claro, entiendo tu punto. No, pues es que sí, no hay manera de decir que no. Y se me hacía fácil acompañarlo en su proceso de lo que quisiera, sostener su opinión, cambiarla, abrirse otras posibilidades, derrotarla, tirarla a la basura, sostenerla. Pues, últimamente, como dice el Dani, es su vida. Él sabrá qué hace con la vida que tiene y la oportunidad que tiene de hacerla grande, chiquita o vidita o bidón. Pero para mí acompañar es sencillo porque a mí no me importa, tu opinión es tuya y puedo ir con ella donde tú quieras. No quiere decir que esté convencida de eso porque voy contigo. Quiere decir que te puedo escuchar y no te juzgo y no opino y me parece bien. Entonces, es más fácil conectar y desde ahí servir si puedes no tener opinión ni juicio acerca de la actitud, pensamiento, forma de estar en el mundo de alguien, porque entre más escuchados nos sentimos, más fácil se vuelve que nosotros bajemos la guardia. Cuando eres escuchado, tú como hablante bajas la guardia y te responsabilizas de mucho de lo que piensas, dices y cómo te sientes, ¿no? Entonces, la inseguridad que sentimos cuando nos tenemos que abrir a la escucha es porque crees que tu opinión es tan increíblemente valiosa que no vale la pena arriesgarla a que alguien más te haga sentirte inseguro acerca de ella, ¿no? O que digas, ay, cabrón, igual y no estoy tanto en lo correcto, igual y esto no es lo que yo debería estar pensando. Pero ¿qué más te da? Pues deberíamos de aventurarnos a decir, güey, ¿y si estoy mal? O sea, güey, ¿y si esto no tiene ninguna pinche razón de ser porque es muy estrecho y no incluye gente o posibilidades o experiencias? Entonces, pues, yo pienso que ante un evento hay millones de miradas. O sea, el mismo evento puede tener todas las acepciones y posibilidades distintas a como tú lo ves. Es más interesante como sumas todo eso a tu propósito que sostener tu pinche bastión con bandera y raza defendiéndote y la chingada, porque siento que eso ya se hizo. O sea,
Esa opinión ya existe, ya se tuvo, ya se sostuvo, ya se peleó, ya se restableció, ya se derrocó. Ya pasó todo lo que tenía que pasar con esa opinión tuya. Es muy vieja. ¿Cómo la renuevas? Porque esa es la pregunta. O sea, hay que renovar formas de verse. A uno mismo incluso, ¿no? Porque tenemos esta opinión franca, sólida de quiénes somos. Pues si me preguntas si soy la misma que el viernes pasado, ni de pedo. Yo no, yo ya quién sabe cuántas cosas me pasaron y entendí, vi y sobre las que fui vine y frené y me cambié de bando y regresé. Y pues no, llegué hoy aquí al podcast y... O sea, puedo hasta toda mi ser enardecida acerca de ciertas cosas. Normalmente conforme van pasando los días se va atenuando porque me voy regulando. Pero no me regulo porque sea yo súper chingona en regulación, sino porque escucho una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa y digo, ay cabrón, o sea, pues sí, es que desde ahí se ve así, ¿no? ¿Qué chingados hago yo? Pero nutrirnos de voces, de miradas, nutrirnos de percepciones, nutrirnos de experiencias, de los otros, porque nuestra vida no nos va a dar para cubrirlo todo, pero hay gente que nos puede ayudar a hacerlo, ¿no? La literatura por eso es tan valiosa, que eso lo platicaba con ustedes ayer. O sea, siempre que me preguntan, pero entonces tú ya no tienes maestros, no sé de dónde sacan esa idea, ¿no? No, sí tengo un chingo, o sea... Soy amante de que me den clases las gentes a las que yo admiro con profundo, o sea, amor, porque entre más leo acerca de estas gentes y sus escritos, más me maravillo de cómo chingados en ese pedazo de existencia logran narrar toda esa multiplicidad de voces con experiencias tan ajenas a ellos que digo, yo quiero ver la vida desde todos esos frentes. O sea, quiero poder escribir esa cantidad de libros o cuentos desde todas esas trincheras que no conozco, ¿no? O sea, nada más de haber escuchado tanto o leído tanto que entiendes que el mundo se divide entre gente viéndolo. O sea, hay 8 billones de miradas. Bueno, pero hasta esa parte también, como diciendo, bueno, si en el deber ser vos te vas solamente a un punto nada más, vas a estudiar, no sé, matemática nada más y te vas a juntar con los puros matemáticos, y si viene uno de historia y te viene a decir, bueno, que la matemática no es de esa manera, sí, te derroca toda la idea, como diciendo, puta madre, solamente estudié este punto nada más y me relacioné con los mismos boludos de matemática y no le di la oportunidad de escuchar un poco más la otra historia. O sea, es interminable la cantidad de maestros que tenés en el alrededor. No te casás con ninguno, porque todo el tiempo estás aprendiendo de alguien más, pues diciendo, bueno, si te casás con alguno, pues diciendo, otra vez entras en el deber Así ser es. de cómo se tienen que volver otra vez a hacer las cosas. Y, no, ya está, listo, lo aprendí, y tratar de no asentarlo tanto, porque si, bueno, capaz que lo tengo que desaprender después, bueno, por encimita ahí me la dejó llevar un poquito la vida un poquito más ligera o más contento, bueno, me sirvió, bye, palomita. Sí. Vas continuando. Es que ese es el chiste. O sea, el chiste es que todas las miradas sean bienvenidas. O sea, toda la gente viendo y tú quieres saber cómo ven. O sea, ¿cómo? Pero tú qué ves, pero tú qué ves, pero... Claro, y la literatura hace eso por nosotros. O sea, todos los libros son miradas de alguien. Sí, pero no una tapa a la otra. No, al contrario. Fíjate cómo los mismos autores, o sea... ya ves que estoy haciendo mi taller de relato breve, porque siempre estoy metida en algún curso de escritura. Mi maestro actual es Juan Pablo Villalobos, que es este escritor que yo presumo tanto de admirar, porque me parece que su obra es magnífica. Es mexicano, es de Jalisco, es un tipazo. Y me llama mucho la atención porque todos sus libros hablan de las miradas. O sea, todos sus libros narran desde la óptica de alguien el mismo evento. Es increíble. Y yo cada vez que lo cierro digo, qué pinche capacidad tan extraordinaria de haberme hecho ampliar mi percepción porque leí su libro tal, ¿no? O algo que yo pensaba, por más que tuviera nutrida esa mirada, lo leo a ese cabrón y digo, no mames, otra vez este hijo de la chingada está haciendo de las suyas, porque me hace sensibilizarme a algo que no había percibido, ¿no? Ahora que estamos, este taller de relato breve tiene que ver con las mudanzas, ¿no? Las veces que te has cambiado de tu vida de casa o
lo que una casa significa. Ese tema que se ve tan pendejo, o sea, ¿qué significa una casa? Pues como que hasta de niño las dibujas y así, ¿no? Pero fíjate cómo cada casa que dibuja un niño es diferente, ¿no? Bueno, pero ha sido tan increíblemente retador escuchar a todos mis compañeros del taller de relato breve explicar lo que es una casa para ellos, que puta, te quedas helado, o sea, dices, no mames, jamás hubiera pensado eso, ¿no? Y hoy ya esa mirada de qué es una casa ya la tengo yo también, ya digo, pues es que eso también es una casa, ¿no? O qué no es una casa, o sea, qué no es una casa, eso también está definido ahí, ¿no? Entonces, en el tema de las mudanzas, todo el mundo cree que es uno mudándose, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que yo podía hablar de mi experiencia en donde a mí me mudan gente. O sea, yo soy lo permanente y a mí se me mudan personas. Y entonces esa idea de una casa en donde todo el tiempo se está mudando gente, que se llaman las visitas, se volvió algo sobre lo que yo quería escribir, ¿no? Y empecé a darme cuenta cuánto hay de desconocido, de nuestra propia mirada incluso, que no exploramos. O sea, esa mirada sí la tengo. No la exploro, porque me da pánico explorarla, pero sí la tengo. Entonces, pues si a mí me preguntabas antes de hacer mi relato, nadie me obligó a hacerlo de esa manera, pero yo dije, me voy a aventurar a proponerme verlo desde otro lugar yo, en mi propia vida, ¿no? Y hoy que lo pude hacer, digo, o sea, dentro de mí hay millones de miradas sobre una sola cosa que no exploro porque me apanica, porque me da terror enfrentarlo. Entonces, pues piénsalo ahora, imagínate un grupo social con cierto estigma del deber ser y con cierta forma de ver la vida. No quiere decir que no vean de otra manera, lo tienen adentro, tienen 1000 formas de verlo. Pero explorarlas reta tanto el sistema al que pertenecen. O sea, lo vuelve tan inestable y es tan excluyente el sistema cuando no perteneces con la lealtad que se jura y con lo que se exige de ti, que pura chinga te pones a hacer tu relato breve de que te mudan gente, ¿verdad? Pues no, es que puede ser el detonante de algo que te haga ser víctima del desprecio. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que más miedo, lo que más miedo le tienes? Entonces, siento que tenemos que hablar de muchas cosas. O sea, se tienen que tocar muchos temas, tenemos que explorar muchas posibilidades dentro de un término chiquito, el deber o el desprecio, la lealtad o la identidad. O sea, pues hay mucho escrito acerca de eso. Pero también hay formas que no se exploran porque no están propuestas desde la simplicidad o desde esta forma particular del taller de ver la vida, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿y si esto fuera un cuento y lo escribiéramos, desde dónde lo íbamos a escribir, ¿no? Ahí es donde se vuelve interesante abordar nuestras vidas, si fueran un cuento. O sea, si fuera una historia que fueras a contar, pero tú no eres el protagonista, tú nada más eres el dueño de la mirada. Entonces, pues la ficción, como dice Juan Pablo, siempre es más abordable porque se asume ficción. O sea, dices, eso es invento. Pero el invento es parte de la mirada. O sea, la mirada en realidad es un invento. No es real. Lo que yo veo no es verdad, es como yo lo veo. Es un invento mío. Si cambio mi forma de verlo, o sea, decido que lo voy a ver desde otro invento, ¿qué pasaría? O sea, me haría bien, me sentiría más tranquila, me sentiría más agredida, me siento más amenazada. Entonces, ¿por qué insisto en la mirada destructiva o en mi forma de mirarlo agresiva o en mi forma de mirarlo despreciativa? ¿Por qué no exploro una mirada incluyente, una mirada que se sienta más cálida? ¿Por qué insisto tanto? Si tengo tantas en mí, tantas miradas, ¿por qué siempre voy a la que más sufrir me hace? No, y siempre puedes regresar a esa, pero puedes probar las otras. Igual y te quedan mejor. Pues es lo que yo digo, ¿no? Yo digo, bueno, igual o sea, vas al Oxxo, siempre está abierto, 24 horas, ¿qué más te da? Y siempre te van a recibir en el Oxxo. O sea, el Oxxo es ese lugar a donde con los brazos abiertos, pásele a hacer lo que usted quiera aquí, que no va a durar mucho porque no hay mucho que hacer en un Oxxo y te van a mandar para tu casa. Siempre está abierto, es 24 horas, pero
¿qué pasa si antes de regresar al Oxxo tantas veces, a ver lo mismo de siempre y hablar con la misma señorita de la caja y es la misma luz y los productos están acomodados de la misma manera y como que es un tedio entrar a un Oxxo, todos se ven iguales? ¿Por qué no accesas a otras tiendas de conveniencia a explorar algo diferente? O sea, ¿cómo se ve aquí, no? Creo que nos da miedo. Por eso escribir es tan difícil. Porque es muy retador. Escribir es todo es un ejercicio aventurero de tú retarte a cambiar tu mirada. O sea, a explorar otra cosa con otros lentes, ¿no? Yo siento que eso que decía el Dani ahorita, o sea, que tenemos la posibilidad de enfrentar la vida con más valor, vamos a pensarlo así. No es de que uno encuentre un par de huevos y se los ponga. Eso no es. Es que seas capaz de arriesgarte a cambiar la mirada. O sea, y de arriesgarte a enfrentar lo que vas a ver. Pero las veces que lo hemos hecho, y nosotros los tres somos testigos de que sí hemos hecho ese reto, ¿no? De poder ver las cosas a otro lado y contar las cosas que están muy adentro y nos duelen o sea, somos testigos de que al otro día estuvo todo bárbaro. Exacto. O sea, estuvo genial el otro día y decir, bueno, cada vez me quiero animar más a andar buscando a ver qué me pasa para poder encontrar esa otra mirada que se vuelve, no sé, como que regresa más atenuante, como terminas de hacer una meditación y los colores empiezan a volverse el rosa más rosa, ¿no? Sí. Como que se vuelve todo más vivo, o sea, hasta la expresión de uno cuando decía uno a la hora de hablar, el brillo del ojito, como te regresa otra vez ese lugar. O sea, si querés estar ahí todo el tiempo, diciendo, puta boludo, a ver que no me di cuenta de algo para que me lleve a ese lugar, porque el otro día está bueno, el otro día. O sea, sí, la tempestad y lo que sea, bueno, nos va a alcanzar, ¿no? Pero yo lo he disfrutado. Yo siempre he disfrutado las dos. O sea, sí me ha ido de la chingada y me he dado la cabeza contra la puerta, así. Uh-huh. Pero como ya conozco el otro lado, un poco del otro lado, como diciendo, bueno, va a venir algo, ¿no? Va a haber algo diferente. No te quedas ahí encerrado con esa parte nada más y no sé, lo hace recurrente a ese mismo lugar. O sea, ¿va al Oxxo otra vez? Otra vez al Oxxo. Y somos testigos hay un montón de gente alrededor nuestro, nosotros mismos igual, como diciendo, puta, en ese lugar todavía sigo, o sea, no todos, pero en ese lugar sigo yendo al Oxxo, bueno, un poquito más ligero. Al Oxxo. ¿No? Sí. Pero si, bueno, a veces te agarro un retén antes y dices, no, pues ya tengo las herramientas como para decir, bueno. No llegué al Oxxo. Me distraje y me di la vuelta. Fíjate que es eso. O sea, si tenemos la posibilidad de frenar y escoger cómo vamos a trazar nuestra percepción, porque queremos escoger otra para explorarla, no porque te tengas que casar con ella. El Dani lo dijo bien, o sea, no es que ahora tienes este libro y ahora este libro es la ley, no, es pasar por el libro, pasa por el libro y toma lo que te sirva del libro, amplía tu percepción, hazla más, el espectro más amplio, sigue tu camino. O sea, te puedes asomar en el Oxxo, no es a lo que voy, o sea, igual y dices, o sea, es el Oxxo y sigues tu camino. Pero lo que no puede pasarnos, o sí nos puede pasar, pero lo que yo siento que yo ya no me quiero permitir en la vida es ver lo mismo desde el mismo lugar. Me parece tedioso, siento que no crezco, me desalienta, me da esta como pinche sensación de tedio, y entiendo que ahí es donde la gente pierde la intención de vivir. Bueno, nada más cambia la mirada, verás qué rápido se te recuperan las pinches ganas de ver el rosa, ¿no? Pero invitar a más gente a explorar, que nos ha costado un chingo de trabajo aquí, porque hay mucha resistencia a aventurarte a hacerlo diferente. Pues imagínate aventurarte a verlo diferente. Es que puta madre, es así, es casi que le agarras de las greñas y abre los ojos, ve. O sea,
Suena que somos unos tiranos, ¿no? Pero creo que la única manera en donde uno siente alivio es en donde la vida deja de sentirse amenazante. Y es porque pudiste ver las cosas desde muchos más otros sitios. Y eso te hace sentirte parte de algo, ¿no? O sea, hay más gente. Y hay más experiencias de vida, y hay más gozo, hay más todo. Entonces, muy bien. En el minuto 50, ¿quieren agregar algo más? No. ¿Qué tal mis compañeros del podcast? Tan excepcionalmente listos ya para esto. Qué bárbaro. Vamos a grabar muchos de estos. Más de estos. Vamos a hacer una línea que nos dure unos 8, que podamos ir haciendo un hilito, ¿no? Para que nos escucha si no viene al taller o tiene pocos procesos para practicar o horas, ¿no? Puede ir haciendo cositas chiquitas, ¿no? Y se le queda el retén, y se le queda el oxo, y se le queda el que te agarra la cabeza, sí. Y tú solo así te la mueves. Ve acá. Porque creo que ahí es donde está la salvación de nuestro estar aquí, ¿no? Sí. O sea, poder ser más generosos con la mirada. Es eso, es ser más generosos con la mirada. Bueno, les mando besos. Nos vemos la semana que entra. Besos. Bye, bye. Chao.